Hola, bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy vamos de libros y os traigo una colección preciosa que se titula Sin Ficción para aquellos amantes de la novela policíaca o la novela negra. Son episodios que desmenuzan el mal y a todos sus protagonistas. Tienen el origen en casos reales, episodios más oscuros y sobrecogedores de la crónica negra de España. Lo más importante, sin una gota de ficción. En todas estas obras de la colección Sin Ficción se recogen todos los testimonios de los familiares de las víctimas en el juicio, las grabaciones de la policía, el sumario, los testimonios del propio asesino. Es un recopilatorio fidedigno al 100% de toda la investigación llevada a cabo en cada uno de los casos. De verdad, vale la pena si os gusta la crónica negra. Ahí os lo dejo. El olor a muerte es imborrable y caprichoso. No el de las primeras horas, cuando el latido y la respiración acaban de extinguirse, sino el que lo embarga todo a medida que avanza la descomposición. Para el olfato experto es inconfundible. Basta con que una brisa de azufre roce la memoria para que el resto de los sentidos se pongan también en alerta al reconocerlo. Intenso, penetrante, dulce y fétido a la vez. Quien lo ha olido sabe que volverá a olerlo, aunque nada a su alrededor se esté pudriendo, y sin que la combinación de putrescina y cadaverina flote siquiera en el aire. Es una huella química única que, en cambio, el olfato profano tardaría días o incluso semanas en poder identificar. En Pioz transcurrió exactamente un mes hasta que los vecinos de la urbanización La Arboleda hallaron una explicación al porqué de ese hedor insoportable que se había instalado en sus casas y que todavía algunos hoy recuerdan al paso del 594 de la calle Sauces. Pero nadie podía imaginar lo que en realidad encerraba aquel olor. No había luces, ruido y nadie contestaba al timbre. Si querían avanzar en sus pesquisas necesitaban el visto bueno del casero, y lo obtuvieron más rápido de lo previsto, como si al otro lado también estuvieran esperando su llamada. Aún así, Wilmar y Julián no sabían muy bien dónde buscar. El olor que les servía de guía por la parcela apenas los dejaba respirar. A su manera, iban dando palos de ciego, por la parte de atrás de la casa, en la zona de los contenedores, junto a la piscina, en el garaje. Todas las ventanas estaban cerradas, menos la del salón. Retiraron la mosquitera, alzaron a pulso la persiana y apoyaron la linterna en la repisa para observar el interior. Fue entonces cuando dieron con lo que buscaban. En una esquina, apiladas sobre lo que parecía un líquido viscoso y rodeadas de un reguero de moscas muertas, estaban 6 bolsas de basura. Cogimos una bolsa al azar. Huele a podredumbre, y la habitación está apenas iluminada por la luz que entra del exterior. A fin de preservar al máximo la escena, aún no han accionado siquiera el interruptor del salón. Pero Ortigado no lo necesita para distinguir lo que tiene ante sí. Una pierna enfundada en un vaquero, luego una pelvis, luego la nada. Solo puede certificar que se trata de una persona descuartizada. Si es hombre o mujer, o dónde está el resto de su cuerpo, lo desconoce. Chaito.